La ascensión del Señor. Estudio número 27. Hechos 1, versículos 9 al 11 dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La ascensión del Señor es un hecho único e irrepetible. La ascensión del Señor Jesucristo ocurre unos 40 días después de haber resucitado de entre los muertos. Jesús, con un cuerpo real, pero ya incorruptible, asciende al cielo a la vista de sus discípulos, los cuales ya habían sido convocados por el Señor para que fueran testigos de este acontecimiento. Así que el que había venido del cielo, ahora se prepara para regresar allá. El hecho bíblico relacionado con Enoc y Elías no se puede comparar con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que ha subido al cielo habiendo pasado por la muerte y resucitado posteriormente al tercer día con un cuerpo totalmente glorificado. Pero además, Jesucristo es el único que antes de ser ascendido al cielo ya había estado allí. Cosa esta que no se puede decir de nadie más. Enoc y Elías no han experimentado la muerte. Y la Biblia dice en Hebreos 9:27 que todo ser humano debe morir. Así lo dice, fíjese cómo lo dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahí termina la cita. Por este motivo se piensa que Enoc y Elías están reservados por Dios para hacer su aparición en los últimos días como los dos testigos que describe el libro de Apocalipsis, que han de ser muertos por causa de proclamar el Evangelio de Jesucristo, y esto ocurrirá en los días del Anticristo. Después de su muerte, algo similar a lo que le ocurrió al Señor Jesucristo en su ascensión, ocurrirá con ellos, dice la Escritura. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11, versículos 11 y 12. El catolicismo romano enseña que María fue ascendida al cielo en cuerpo y alma. Y a esto ellos lo denominan dentro de sus dogmas como la Asunción de María o la Ascensión de la Virgen. Cosa esta que no resiste ningún análisis bíblico, pues nada se dice al respecto. Lo último que la Biblia nos relata acerca de María es que ella estaba activamente comprometida con los creyentes en Jerusalén. Fíjese cómo lo dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Después de esto, no se vuelve a hablar más de María, ni se menciona cómo ni cuándo murió. De modo que el único acontecimiento de este tipo de la ascensión del Señor es la que le ocurrió al propio Señor Jesucristo. Y a nadie más se le puede atribuir una acción de esta naturaleza. Vamos a ver en primer lugar que la ascensión del Señor entonces es un hecho singular hasta el momento presente. El Señor Jesucristo dijo algo extraordinario en su conversación con Nicodemo.
Fíjese cómo dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan 3:13. Cuando el Señor dijo estas palabras, Él estaba aquí en la tierra. El Señor quiso mostrar a este maestro de la ley ante qué persona Él estaba. Estaba ante el único que tiene la categoría de estar al mismo tiempo en el cielo y en la tierra. Jesucristo no era un ser humano común y corriente. Antes de nacer de María, ya Él era. Y al momento de estar en la tierra, Él seguía siendo Dios en todo su poder, en conocimiento pleno de todo lo que está en el cielo y de todo lo que está en la tierra y en cualquier otro lugar, porque Él es el todopoderoso Dios, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Jesucristo no necesitaba subir al cielo para estar en el cielo, sino que Él nunca dejó de estar en el cielo por el hecho de estar en la tierra, ejerciendo su función de redentor. Ningún ser humano puede compararse a esto, porque ningún ser humano guarda la íntima relación que Él guarda con el Padre desde siempre, pues Él está, como dice Juan 1:18, en el seno del Padre. El Señor Jesucristo vino a la tierra como el Hijo del Hombre, para dar a conocer al Dios verdadero. Y siendo Dios todopoderoso, Él seguía teniendo la facultad de ser omnipresente. El hecho de la encarnación, una condición que Él mismo se impuso, no implicaba que Él estuviese despojado en términos prácticos de su gloria y poder. El hecho mismo de que el Señor, por ejemplo, sabía lo que una persona estaba pensando antes de que expresara alguna palabra, nos corrobora que Él estaba en pleno uso de todas sus prerrogativas divinas y que las utilizaría cuando fuese necesario. El Señor mostró su singularidad desde su niñez, cuando cuestionaba a los maestros de la ley en el templo de Jerusalén, dejándolos visiblemente asombrados por la sabiduría mostrada por este niño. Lucas 2, 41 al 51. Así que nadie más ha ascendido al cielo en la manera como lo ha hecho el Señor Jesucristo. Solo Jesucristo ha ascendido al cielo después de haber resucitado de entre los muertos. En razón de que la carne y la sangre no heredarán el cielo, es necesario que nuestros cuerpos pasen por el proceso de la muerte y la resurrección para luego ser levantados arriba, tal y como fue levantado el Señor. 1 Corintios 15, 49 al 50. Es un hecho muy claro en la Biblia que todos los creyentes han de experimentar la ascensión posteriormente en un acontecimiento que se denomina como el rapto o arrebatamiento, que será el día cuando todos los creyentes seremos llevados de esta tierra en nuestros cuerpos inmortales e incorruptibles para reunirnos con el Señor en las nubes. 1 Tesalonicenses 4:17. Pero quiero que sepan que no habrá ningún creyente verdadero que quede en la tierra cuando el Señor Jesús aparezca en su segunda venida, sino que tenemos la certeza plena de que todo creyente experimentará este hecho de ser llevado arriba para reunirse con el Señor y así poder acompañarle en su extraordinario regreso, que el mundo tendrá que ver estupefacto. En segundo lugar, veamos la ascensión del Señor, cómo ésta corrobora su naturaleza celestial. El Señor Jesucristo asciende al lugar desde donde antes había descendido. Él era del cielo y al cielo debe retornar. Todo en la vida del Señor corroboró su naturaleza celestial, pues su vida estuvo rodeada de la
de las cosas sobrenaturales, de hechos sobrenaturales, aún desde antes de nacer hasta el momento mismo de su ascensión. Esta es la razón por qué exclama de la siguiente manera durante su oración intercesora en favor de sus discípulos, que es también su oración de despedida delante de ellos. Fíjese cómo él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Estas palabras nos cuentan de su gran sacrificio de hacerse hombre para venir a la tierra a redimir al hombre, despojándose, como bien lo explica el apóstol Pablo, de toda su gloria celestial y llegando a humillarse hasta lo más bajo. Esta humillación tan grande, entonces le vale la más grande exaltación de parte del Padre, dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 8 al 11. Esta exaltación del Señor, después de haberse humillado, debe servirnos de ejemplo a nosotros que todavía recorremos el camino cristiano aquí en la tierra, para que vivamos de tal manera que seamos dignos de ser asimismo levantados por el Padre en ese día postrero. Esta ascensión del Señor marca una línea que divide en dos el tiempo en la vida del Señor. El primer período inicia con su nacimiento y culmina con su resurrección. Durante este tiempo, el Señor Jesucristo vivió una vida terrenal mostrando las evidencias de un ser humano perfecto, sometido a las limitaciones humanas como cualquier mortal. Luego entonces nos encontramos con el segundo periodo de su vida, que está determinado por su ascensión, mediante la cual Él se aparta de la tierra para irse a morar al cielo. De tal manera que ahora sus discípulos tienen que acercarse a Él a través de su Espíritu Santo y haciendo uso de manera constante de la oración. Pero al mismo tiempo, esto significa que todo cuanto Él había dicho respecto de las promesas de volver por los suyos, ahora es algo que se comienza a hacer realidad. Él dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Juan 14, versículos 1 al 4. El Señor, ahora en los cielos, está bastante ocupado intercediendo delante del Padre por cada uno de los creyentes. Como dice el apóstol Pablo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Jesucristo está bien ocupado en el cielo preparando un lugar eterno para cada uno de los que le siguen, como Él dijo en Juan 14, versículos 2 y 3. Una de las cosas más importantes que el Señor Jesucristo está haciendo ahora, allá en el cielo, es preparar todo lo concerniente a su segunda venida inminente. Mientras tanto, cada creyente debe vivir en consagración bajo el auxilio y dependencia del Espíritu Santo, manteniéndose ocupado en la obra del Señor
y orando cada día con gran devoción. Finalmente, la ascensión del Señor corrobora la naturaleza física de su cuerpo resucitado. Jesús, después de su resurrección, tenía un cuerpo visible, tangible y palpable. No era un espíritu, como él mismo dijo a sus atónitos discípulos. Fíjese cómo él les dice. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, versículos 38 al 43. Ustedes recuerdan que Esteban, cuando estaba muriendo, dijo que vio el cielo abierto y vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios en las alturas. Y esto es algo que él mismo testifica delante de sus verdugos. Hechos 7, versículos 55 y 56. En ese cuerpo físico con el que se fue, es que el Señor regresará a la tierra, tal y como lo confirmaron los santos ángeles de Dios a los discípulos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice la Escritura, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Todas las gentes de todo el globo terráqueo, gentes de toda nación y lengua, tendrán que ver al Hijo de Dios viniendo con sus santos ángeles y con sus santos creyentes en las nubes. Dice la Escritura: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Que el Señor te bendiga.